Nuevo video y nuevo tema por compartir con todos ustedes. Anteriormente estuve hablando de lo que era el autoestima. Yo sé que es un tema muy extenso que por más que quiero reducirlo, pues siempre hay más información y hay muchos ejemplos que les podría mencionar para entenderlo mejor. Pero el punto principal, pues es el amarnos y el aceptarnos, ¿verdad? El punto principal es entender que necesitamos una fuerza interna que nos ayude a sobrellevar cualquier dificultad en la vida, cualquier obstáculo. Cuando empezamos a trabajar nuestra autoestima, empezamos a hacer ejercicios o empezamos a usar afirmaciones o actitudes diferentes, pues empezamos a sentirnos diferentes. Seas tanto mujer como hombre, si tú empiezas a verte mejor desde tu aspecto personal, desde cómo te arreglas, empiezas a hacer más cosas que te gusten, que te hagan sentir bien, pues empiezas a tener una actitud más positiva ante todo, ¿verdad? Cuando empiezas a ser, llámese egoísta con los demás, pero no es un egoísmo por dañar a la gente que te rodea, simplemente para valorarte como persona, para decir voy a pensar en mí, para poder ser una persona pues más próspera, más positiva para la gente que me rodea. Pero algo muy importante en este proceso de la autoestima es conocer el perdón. El perdón yo lo veo de dos maneras, perdonar a los demás y perdonarnos a nosotros mismos. Pero para comenzar un cambio necesitamos perdonarnos a nosotros mismos por todos esos pensamientos y esas acciones que realizamos, que tenemos en mente, que nos dañan. Cuando tienes problemas, ¿qué es lo que pasa? Te la pasas, piensa y piensa en el problema, piensas en todo lo malo que pasó, pero no vemos la solución, no nos enfocamos en la solución y nos estamos haciendo un daño a nosotros mismos, tanto mental como físico, porque nos la pasamos estresados o, vuelvo al tema principal de esto, vivimos en constante ansiedad, depresión, corajes o queriendo cambiar a los demás sin entender que necesitamos cambiar esas ideas erróneas que tenemos en nosotros, pues para que se vean manifestado pues diferentes cambios, para que veamos la vida desde otro punto y empiece a ser menos complicada o sin tanto conflicto. Entonces, para mí el perdón propio es muy importante y este video es de lo que te quiero hablar en lo principal, el perdón. Cómo perdonarme a mí mismo de desear más el conflicto que la solución. Porque muchas veces estamos tan cerrados a no querer ver que hay un mundo de posibilidades o sabemos que hay posibilidades, pero estamos tan cerrados a no quererlas descubrir, a no quererlas llevar a cabo, que no la vivimos quejándonos, no la vivimos teniendo días complicados, no la vivimos pensando en el pasado y no estamos dando solución a nuestras cosas, a nuestros pensamientos. Y te digo pensamientos porque realmente es lo que está pasando. Si tú ahorita dices tengo un problema es porque tú estás pensando que tienes un problema. Probablemente lo que para ti es un problema, para otra persona no es nada. Entonces, nos acostumbramos tanto a ser nuestras víctimas. A lo mejor en estos videos te repito muchas cosas o soy demasiado repetitiva, pero creo que todo es un conjunto, o sea, todo lleva hacia donde mismo, todos los caminos llevan hacia el mismo punto, porque somos nuestras víctimas, queremos que la gente cambie, queremos que la gente venga y nos solucione la vida. Hay gente que nos fanatizamos con las cosas, nos fanatizamos que el psicólogo es el que nos va a sanar, nos fanatizamos que la religión es la que nos va a sanar, que Dios es el que nos va a sanar, que mi familia me tiene que sanar, que la gente que me rodea me tiene que sanar, tiene que cambiar, tiene que transformarse para que yo encuentre y viva un milagro de la noche a la mañana o viva un cambio de la noche a la mañana. Pero no entendemos que somos nosotros los que tenemos que llevar a cabo esos procesos para estar diferente. No es tu familia la que va a venir a cambiarte, no es todo lo exterior, eres tú, con ayuda de todos esos puntos que te acabo de mencionar. Pero necesitamos dejar de vernos como ay pobrecito, es que estoy enfermo, es que tengo problemas, es que la vida me ha golpeado tan duro, es que he vivido tantas experiencias tan dolorosas. Sí entiendo que hay personas que han vivido cosas que realmente yo no he experimentado, pero también depende mucho de cómo lo lleves en tu pensamiento, depende mucho de qué tanto vas a perdonar las acciones de los demás que no repercutan en tu vida. Porque mira, si a lo mejor yo le digo a una persona que sufrió una violación,
es que tienes que perdonar. Pues la persona trae marcada esa imagen, trae marcado ese suceso, pero esa persona tiene el poder de perdonar. No se va a olvidar nunca de esa situación porque no olvidas las cosas, pero vas a aprender a recordar sin tanto rencor. ¿Por qué? Porque estás buscando tu bienestar. Y aunque tú recuerdes una situación, por más dolorosa que sea, día tras día, tú no le estás haciendo un daño a la persona que te lo hizo, te estás haciendo un daño a ti porque tu mente está volviendo a vivir todos los sentimientos, está reproduciendo otra vez todo ese dolor y ese dolor te está ocasionando tanto un daño mental como un daño físico. Entonces, cuando tú decides perdonar, cuando tú decides llevar ya sea una terapia, una serie de ejercicios, o tú empiezas a tener actitudes diferentes o pensamientos diferentes, o haces una reprogramación del suceso o de los sucesos que has tenido, tú empiezas a sentirte mejor y te das cuenta que esa persona te hizo un daño en ese momento, pero que tú decides que ese daño no siga teniendo consecuencias a futuro. No es fácil en situaciones como la que te digo, una violación o cosas más fuertes, pero tampoco es imposible, porque hay gente que lo ha hecho y lo ha logrado. Entonces es igual con nosotros. Nos la pasamos quejándonos que porque nos engañó una pareja, que porque si mis papás me hicieron daño de chiquito, que si alguien me pegó, que si alguien, no sé, perdí mi familia, o buscamos siempre, ¿no? Y estamos viviendo eso. Un caso muy común, las mujeres. Es que mi pareja me engañó y nunca voy a creer en él y todos los hombres son iguales. Y siempre estamos piense y piense en eso, piense y piense. Y lo volvemos a vivir. ¿Por qué? Porque volvemos a sentir esa emoción, volvemos a sentir ese dolor, ese coraje, ese mundo de emociones que nos están haciendo sentirnos mal. Entonces, en vez de decir, ok, si ya me engañaron, yo voy a tomar otras actitudes para tener más precaución en el tipo de relaciones que voy a estar, o si estoy con mi pareja, voy a tratar de llevar una diferente, a lo mejor comunicación o manera de poder rescatarme y no sentirme así, pues depende de tus acciones las que te van a hacer ver la vida de otra manera. No siempre estarte quejando que todos los hombres son iguales y que todos los hombres te van a engañar, pues no. Realmente para mí el punto es que si estamos sufriendo por una misma situación es porque nosotros vamos en búsqueda de lo mismo. Si siempre has tenido un problema en tu vida que se sigue manifestando con diferentes personas, pues yo creo que no es la vida la que está mal, ni las personas. Es uno que va en búsqueda de lo mismo y aplica para cualquier situación. Entonces, cuando nosotros decidimos perdonarnos por estarnos culpando, por estar siempre pensando en el pasado o sentirnos, porque somos crueles, nos culpamos de es que fui un pendejo, una pendeja para que acepte eso, o me siento la peor persona del mundo porque no me valoré, o porque siempre hacen lo mismo conmigo, porque mis amistades no me valoran, porque nadie puede entender que me siento mal, porque nadie se digna en pedirme perdón, porque esa persona no me dice las cosas y él estuvo mal. O sea, siempre queremos que los demás hagan. Pero nosotros hacemos lo que pedimos. No. Muchas de las veces de lo que más pedimos en los demás, nosotros no lo hacemos. Hacemos cosas diferentes, probablemente positivas, pero no hacemos. Queremos que la gente venga y nos pida perdón, queremos que la gente vuelva a lo mismo, venga y cambie, queremos que la gente se arrepienta, pero nosotros a veces no nos arrepentimos de estar en esos constantes pensamientos y de llevar un cambio a cabo. Entonces yo te invito a que te perdones, como te dije hace algunos minutos, a que te perdones por desear más el conflicto que la solución. Si tienes una vida que te sientes triste, si tienes una relación que no te está dando frutos, si tienes un problema con tus emociones, esa depresión, esa ansiedad, ese coraje, si tienes tanto coraje con gente de tu pasado, si tienes esos remordimientos por cosas que hiciste y no has querido cambiar o no tienes el valor de pedir perdón, si tienes esa necesidad de sentirte mejor porque constantemente te sientes en coraje con algo a lo externo, vive un perdón a ti mismo. Perdónate y empieza a darte cuenta que si tú no haces algo por modificar eso, nadie lo va a hacer. Hay gente que te va a apoyar, hay gente que te va a motivar, pero nadie va a venir a transformarte tu vida si tú no te lo permites. Uno de los ejercicios de perdón a mí misma que me ayudó mucho, y a lo mejor no es tanto como que hice algo de voy a pedirme perdón, no. Pero me ayudó en esa parte,
yo le llamé una película de mi vida. Fue reconstruir. Me senté, cerré mis ojos y me empecé a imaginar todas las partes donde yo me sentía culpable de mi vida desde chiquita. Todas esas cosas que a mí me daban coraje, que yo había hecho, que había permitido con todas las personas. Obviamente me llevé mi buen rato. Desde niña chiquita sí tenía coraje contra amigos, situaciones, cosas que viví en casa. Ya cuando estuve más grande, cosas que permití, sí permití que me hicieran sentir mal, sí viví decepciones, engaños, problemas, peleas. Todo lo empecé a volver a vivir. Hace cuenta, yo le empecé a decir a mi cuerpo, por medio de mis pensamientos, empecé a envenenarme en ese ratito, a recordar, sentí coraje, sentí ganas de llorar, sentí impotencia, me sentí la mujer más estúpida del mundo por haber aceptado tantas cosas, pero lo empecé a sentir, empecé a imaginarme cada cosa, como me acordaba aquella vez que estaba de niña y que el amiguito me quitó algo y yo me sentí muy mal, o la vez que yo humillé a alguien, todas esas cosas que me ocasionaban ese coraje, ese sentimiento. Y me empecé a acordar muchas que ni tenía idea que habían pasado. Y dije, no me acordaba de esto, pero lo empecé a vivir. Entonces se cuenta que yo empecé en mi mente a ver una película de mi vida, de todo lo malo, de todo en general. Empecé a recordarlo, hasta el día de hoy, o sea, hasta el día que estaba en ese momento haciendo ese ejercicio. Cuando termino de recordar todo lo malo, empiezo a producir una nueva película de mi vida, sustituyendo cada recuerdo de los que acababa de recordar malos por recuerdos buenos. Si yo me acordaba que aquella niña había llegado y me había quitado algo y me había dado mucho coraje, entonces yo me empezaba a imaginar que había llegado la niña, habíamos jugado y todo había quedado perfecto y seguía con el siguiente recuerdo. Me fui sustituyendo esos recuerdos, fui transformando esos recuerdos de coraje, de dolor, de impotencia, por recuerdos bonitos. Entonces yo le empecé a enseñar a mi mente que todo lo malo lo estaba neutralizando con un nuevo recuerdo, lo estaba sustituyendo. Obviamente no es una verdad, porque no lo estás volviendo a vivir, lo estás nomás visualizando, lo estás enfocando en tu mente, pero lo que estaba yo haciendo era sustituyendo un sentimiento, esos sentimientos de culpa, por unos sentimientos de esperanza, de tranquilidad, de alegría. En cosas más difíciles de mi vida, como lo que te he platicado en otros videos, que la ansiedad, que el divorcio, todo eso lo empecé a visualizar de otra manera, que todo estaba en buenos términos, que a mí no me habían dado ataques de ansiedad, que todo se controlaba, que era una persona bien optimista, que mi autoestima siempre estaba bien. Si tuve ciertas discusiones con personas, yo imaginaba que esa vez habíamos dicho la discusión, pero que al final lo habíamos aclarado y nos abrazábamos y nos la llevábamos muy bien. Yo empecé a producir mi película como yo quise. Le puse los finales pero hermosos a cada situación, porque era mi película y yo quería sentirme bien. Entonces, ¿qué pasa al final? Cuando ya terminas de producir tu nueva película, tú en ese momento sientes paz, sientes emoción y te sientes bonito porque te empezaste a imaginar, haz de cuenta tu historia en cuento de hadas. Cuando terminas ese ejercicio, que te llevas un buen rato, pero lo disfrutas, pasan los días o pasa una situación y te quieres acordar de algo. Por decir, me acuerdo de aquella persona que me engañó. Y en vez de volverte a envenenar con todos esos sentimientos y todo, te acuerdas de la sensación que sentiste de cuando tú volviste a vivir tu nueva película y sustituyes un recuerdo por una emoción. En vez de acordarte, no, sí, que cuando me engañó y que me dijo y que me di cuenta, y en vez de estar pensando toda la historia, cortas ese sentimiento y lo sustituyes por esa emoción. Dices, ay no, pero mi nueva película me hizo sentir bien, no voy a gastar mis pensamientos en eso. Y te pones y ocupas tu mente en otras cosas. Y vas aprendiendo ¿a qué? A no dejar que los pensamientos negativos tomen control de ti. Y es una manera de perdonarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú estás eligiendo sentirte mejor y estás eligiendo cambiar esa manera de pensar. Entonces ya no le das tiempo, ya no le das energía a lo negativo de tu pasado. Ahora te enfocas en ese sentimiento, como te digo, lo sustituyes, lo disfrutas, sigues con tu vida y el día de mañana pasa el tiempo y te acostumbras a sentirte bien y ya no te quieres sentir mal, ya no dejas que lo malo tome el poder. Vienen problemitas a tu vida, reaccionas,
Puedes que te enojes, puedes que llores, puede que te recuerde una cosa de tu pasado. Sustituyes ese pensamiento, esa acción por ese sentimiento y sigues con tu vida. Y te das cuenta que vas avanzando en vez de ir retrocediendo. Entonces te invito, tómate un tiempo de reconstruir tu nueva película de tu vida y vas a sentir, no vas, más que notar, vas a sentir los resultados. Muchas gracias por tu tiempo y por mirar este video y nos vemos en el próximo.